Buenas noches. Pocas veces hemos visto a un jefe de Estado responder con la misma violencia verbal a sus críticos. Hoy vimos a Donald Trump hacer esta señal a un hombre que lo insultó gritándole protector de pedófilos. Trump le levantó el dedo de en medio. La Casa Blanca defendió su reacción, dijo que se trató de una respuesta apropiada e inequívoca, las dos palabras que utilizó la comunicación de la Casa Blanca, contra, cito, un lunático que gritó blasfemias como loco. Esa es la respuesta oficial. Todo esto ocurrió en una planta de Ford de Detroit, en Michigan, donde Trump despreció el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. I don't even think about USMCA. I mean, you know, I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. You know, we don't need cars made in Canada. We don't need cars made in Mexico. We want to make them here. You don't think you're going to renegotiate USMCA? Well, I can. It expires very shortly. Yeah. And we could have it or not. It wouldn't matter to me. I think they want it. I don't really care about it. So it might go away. So you're talking about getting rid of USMCA. No real advantage to us. It's irrelevant to me. Es irrelevante para Donald Trump, según Donald Trump. La revisión de ese acuerdo está prevista para este año. ¿Lo van a convencer de renovar? ¿Lo logrará México? ¿Lo logrará Canadá? ¿O es la estrategia del negociador bully que luego se sale con la suya con los acuerdos? Porque no es la primera vez que el presidente de la Unión Americana dice que quiere dejar morir ese acuerdo. Y esto ocurre después de la llamada de ayer entre Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y cuando The Wall Street Journal publica este reportaje. Según el diario, la llamada puso de manifiesto la creciente alarma entre los funcionarios de seguridad mexicanos sobre ciertas intenciones de Estados Unidos. Altos funcionarios de México han mantenido una serie de reuniones privadas en las que han debatido la posibilidad de que Trump pudiera plantear exigencias insostenibles. Entre ellas, ¿cuáles? Ahí le va esta, clave para Estados Unidos y para México. El arresto de políticos de Morena, el partido de la presidenta, que Estados Unidos cree que tienen vínculos con los cárteles de la droga. No dan nombres de los morenistas presuntamente criminales a los que Trump ya les echó ojo, lo cual es una pena. Pero narcopolíticos en México no es novedad. Pero que Trump condicione eventualmente, por ejemplo, la revisión del TEMEC a la entrega de esos maleantes con poder político, sería un tsunami en nuestro país. Así que hagan sus apuestas. Julio Iglesias es acusado de violencia sexual. El cantante español de 82 años fue acusado de haber agredido sexualmente a 2 mujeres que trabajaban con él. 2 ex empleadas del cantante español Julio Iglesias denunciaron haber sufrido agresiones sexuales, golpes e insultos por parte del cantautor mientras laboraron para él en sus mansiones de República Dominicana y las Bahamas. Las 2 mujeres aseguraron que los hechos ocurrieron en el 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años y el cantante 77, según una investigación de eldiario.es y Univisión Noticias. Él te forzaba a hacer, generaba como un poder en ti. Rebeca y Laura, quienes prefirieron no utilizar sus nombres verdaderos, narraron el horror que vivieron en las casas del cantante, donde se desempeñaban una como trabajadora del hogar y la otra como fisioterapeuta. Él era sumamente acosador y dominante. Él quería tener siempre el control sobre ti. Para mí, él era como un viejo verde. Todos los temas de conversación que él tenía eran sexosos. Según la investigación del diario, una de ellas dijo que sufrió penetraciones por parte de Julio Iglesias, que fue presionada mediante insultos y bofetadas para acceder a los encuentros sexuales, por lo que llegó a sentirse, según sus palabras, como un objeto, como una esclava. Los testimonios hablan de niveles de empleadas, las trabajadoras del hogar y por encima de ellas quienes tenían funciones específicas como las fisioterapeutas y las jefas del servicio, conocidas como encargadas.
Existía un sistema de selección mediante el cual a las mujeres se les solicitaban fotografías de cara y cuerpo completo y Julio Iglesias les hacía preguntas íntimas. Me llamaban 4 o 5 veces a la semana para que yo esté con ellos en su habitación. No, es que te va a gustar. Y yo, no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España inició una investigación en contra del cantante, luego de que las dos mujeres presentaron una denuncia el pasado 5 de enero a través de la organización Women's Link Worldwide. La publicación señala que sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos. Escándalo contra Julio Iglesias, aunque los presuntos abusos ocurrieron o habrían ocurrido en las residencias del cantante en Punta Cana, en República Dominicana y en Lyford Cay, en Bahamas. Por tratarse de un ciudadano español, la investigación fue presentada en la Fiscalía de su país. De vuelta a México, otro motociclista arrollado, ahora por un autobús. Esto ocurrió en Cancún, Quintana Roo. La escena es cruda. Sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio, a la altura del retorno St. John's en Cancún, Quintana Roo, un autobús turístico de la empresa Ecoviajes Express arrastró durante varios metros a una motocicleta roja. La unidad avanza lentamente mientras varios automóviles esperan en el tráfico. Nadie se baja del coche, ni siquiera tocan el claxon. A unos 100 metros están las víctimas, 2 hombres vestidos de negro. Uno de ellos está tirado en el asfalto mojado mientras su cuerpo se mueve repetidamente. Parece que está convulsionando. El otro apenas se alcanza a ver recostado en un camellón. Se acaba de llevar a 2 vatos de moto. Ya es un desmadre aquí. El autobús no se detiene, sigue la marcha por al menos 6 metros, aún con la motocicleta atorada en el chasis. Su andar cada vez es más lento. Un automovilista grabó desde otro ángulo el cuerpo del hombre que está en medio de la avenida. A 2 metros de distancia está su casco y del otro lado lo que parece ser una pieza de su motocicleta. Ahora, ¿qué sabemos de los motociclistas? El conductor de la moto está hospitalizado, presenta problemas en la clavícula, se mantiene estable, su acompañante no necesitó afortunadamente atención médica, mientras que del conductor del autobús, ¿qué cree? No se sabe nada, se fugó. La empresa Ecoviajes Express se negó a emitir comunicación alguna sobre cómo es que su autobús estuvo involucrado en este accidente o este tipo de accidentes que se han vuelto común, cada vez más común. ¿Cómo olvidar que hace más de una semana mataron a Roberto? ¿Se acuerda? El motociclista de 42 años que fue arrastrado en un tramo de más de 2 kilómetros por un automóvil en Iztapalapa. Él o la responsable también se dio a la fuga y no han habido avances en la investigación. La de hoy, embisten al Tren de Aragua. Autoridades federales desarticularon en la Ciudad de México a una célula vinculada con el grupo criminal venezolano, el Tren de Aragua. En 2 cateos en la colonia Valle Gómez de la alcaldía Venustiano Carranza, fueron detenidos 5 integrantes de una misma familia y todos son ubicados por las autoridades federales como colaboradores del Tren de Aragua. En un primer domicilio, cateado en Valle Gómez, detuvieron a Jorge Donovan, Giancarlo, Valeria y Adriana Paola. En el segundo domicilio, las autoridades ubicaron a Leslie Valery, identificada como líder de esta célula, quien tenía un papel central como negociadora entre los grupos del Tren de Aragua y la Unión Tepito en la Ciudad de México. Pero además esta mujer venezolana de 40 años de edad es señalada de vender droga y cobrar extorsiones a víctimas de explotación sexual. A Leslie le aseguraron una libreta con los nombres de trabajadoras sexuales a las que les cobraba derecho de piso en las zonas de Sullivan y Revolución.
además de dosis de metanfetaminas y marihuana. El sexto integrante del Tren de Aragua fue detenido al oriente de la ciudad, en la alcaldía Iztapalapa. Se trata de Brian, de 33 años de edad, a quien se le ejecutó una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas agravado y delincuencia organizada. Brian Betancur es señalado de ser el operador financiero del Tren de Aragua. A él se le acusa de proporcionar las cuentas bancarias para que la organización criminal moviera su dinero ilícito. Se le ubica como el facilitador de viviendas para el alojamiento de los integrantes de la organización criminal y para mujeres venezolanas, la mayoría para ingresar a las filas de explotación sexual o resguardo de migrantes. El Tren de Aragua entró a México por Chiapas infiltrados entre miles de migrantes hace 7 años en grandes caravanas rumbo a Estados Unidos. El rastreo de las autoridades federales comenzó en el 2022, cuando esta organización empieza a operar con organizaciones criminales como la Unión Tepito en el centro del país. Y de ser una célula subordinada al crimen local, empieza a reclamar espacios con el tráfico de migrantes, la explotación sexual, la venta de droga y el blanqueo de capitales. La prueba de que sí operan los cárteles de la droga en la capital del país. El Gabinete de Seguridad informó que se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión contra personas recluidas en penales por estar involucradas con el delito de trata de personas agravado y delincuencia organizada para el Tren de Aragua. Porque también desde las cárceles los carteles mandan, gobiernan a distancia, porque el negocio no se descuida. Y aunque pierdan integrantes encarcelados, las células, aunque estén tras las rejas sus integrantes, siguen operando. Usuarios de redes sociales compartieron un polémico enfrentamiento entre un hombre en aparente estado de ebriedad y un policía de la Ciudad de México. Un hombre con un chaleco amarillo tira el primer golpe. El oficial de tránsito responde y conecta un derechazo en el rostro del sujeto. El agresor, quien presuntamente estaba en estado de ebriedad, cae al suelo, mientras el policía lo patea en 2 ocasiones al tratar de levantarse. El sujeto del chaleco se levanta, mientras el oficial mira algo en el piso que salió volando cuando cayó el agresor. El hombre del chaleco intenta aprovechar la distracción del oficial y tira un derechazo que el oficial esquiva. Ambos se trenzan a golpes y terminan en el piso. El sujeto trata de desarmar al policía, hasta que otros 2 oficiales asignados a la estación de metro San Antonio Abad intervienen. Al llegar los oficiales someten al agresor. Uno pone su rodilla sobre el cuello y cabeza del agresor, y el otro lo patea al menos en 3 ocasiones en la espalda mientras toma la mano con la que trató de desarmar al oficial. En tanto, el primer policía golpea al agresor al menos 5 veces en el estómago antes de ponerse nuevamente de pie. La policía informó que el oficial de tránsito intervino a petición de personas que dijeron que este sujeto los estaba agrediendo. Y aunque no lo crea, luego de la golpiza, el hombre se puso de pie y corrió. Va a ser el oficial quien deba rendir declaración. Eso no un abuso de autoridad, lo que acabamos de ver, sobre todo cuando uno observa que el agresor ya estaba neutralizado por varios elementos en el piso. Sí hubo un abuso en el uso de la fuerza una vez que la persona es confrontada y es sometida. Incluso ya en el piso recibe algunos golpes una vez de que ya la persona estaba totalmente bajo control. Creo que lo que tenemos que hacer es dotar a los elementos de seguridad pública de armas no letales y evidentemente un programa de capacitación, acondicionamiento físico. La semana pasada comenzó el registro de líneas telefónicas móviles entre señalamientos de torpezas y poca seriedad para guardar la información de los usuarios. Por ejemplo, una presunta falla que habría revelado datos de usuarios de Telcel. Al ingresar en la página y comenzar el trámite, el sistema interno del sitio filtraba datos vinculados al propietario de la línea como CURP o RFC y correo electrónico sin necesidad de contraseñas o códigos. Telcel respondió, sin embargo, que el proceso es seguro y que los datos están protegidos. Hoy la presidenta habló de la responsabilidad de las telefónicas en la seguridad y registro de las líneas.
El registro de celulares es la propia empresa telefónica quien las hace. Entonces, quien guarda la información son las telefónicas, las empresas que son dueñas de la telefonía. Y solamente la autoridad tiene acceso a esa información si con ese teléfono se cometió un delito. El subdirector de comunicación de Telcel, Renato Flores, aceptó que sí existió una vulnerabilidad técnica en su portal de vinculación de números telefónicos. Aseguró que se detectó y se corrigió, pero negó que dicha falla haya provocado una filtración masiva de datos personales. Según sus análisis, solo en algunos casos fueron visibles los datos de sus clientes, pero estamos hablando de 60 millones de usuarios solo de Telcel. Algunas operadoras telefónicas han pedido al ente regulador una prórroga para el registro. Argumentan que hay poco tiempo para registrar, fíjese, 158 millones de líneas más de los mexicanos que somos en el país, lo que significa registrar alrededor de 900,000 líneas por día según el plazo establecido por la ley. Y si usted tiene un seguro de gastos médicos mayores, mire lo que está sucediendo con las aseguradoras. El gobierno mexicano aprobó una modificación fiscal que impide a las aseguradoras deducir el IVA al pagar a un proveedor, como un hospital, los servicios por un siniestro. Es decir, si un gasto médico, como una fractura, digamos, tiene un valor de 100 pesos, esta factura, un IVA de 16 pesos, que la aseguradora ya no deducirá, por lo que podrían cobrárselo al asegurado. A esos 116 se sumaría también un incremento por inflación de 4%, con lo que una póliza de seguro podría aumentar hasta 20% en este año. Al respecto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dijo que corresponde a cada aseguradora decidir los ajustes que puedan derivarse de la nueva legislación. Seguros Monterrey informó desde diciembre a sus clientes que la disposición les impactará con unos 1,000 millones de pesos. Al menos no habrá incremento en pólizas vigentes con cobertura hasta este 2026. Sin embargo, la nueva estrategia, es decir, los incrementos se van a comunicar en reuniones con sus vendedores este mes. Bueno, pues esta mañana la presidenta pidió la intervención de la Secretaría de Hacienda para que las aseguradoras asuman el costo de la nueva miscelánea fiscal y no aumenten el precio de las pólizas de seguro, es decir, para que no astutamente se lo cobren a usted. No debe ser así, incluso se habló con ellos. En el acuerdo que se tomó no debe ser así. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció una serie de irregularidades en la investigación de los hallazgos en el rancho Izaguirre, aquel que hace 10 meses puso el asunto de los desaparecidos en Jalisco en el debate público. Quienes dejaron al descubierto las atrocidades en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hace 10 meses, hoy acusan abandono institucional en las investigaciones. Con el tiempo se vino las lluvias, pararon por total los trabajos, las lluvias se retiraron octubre, noviembre, y pues ya no regresó la FGR a seguir con los trabajos. El colectivo de búsqueda también señala omisiones y filtración de información de la investigación por parte de las autoridades hacia el crimen organizado, lo que podría dejar en libertad a algún detenido. Desgraciadamente hubo mucha filtración dentro del gobierno que se les dio a las personas detenidas, a otras personas de la delincuencia organizada. En marzo del 2025, Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que se encontraron centros de inhumación, huesos calcinados, restos humanos, prendas y mochilas en el rancho que operaba como centro de adiestramiento del crimen organizado. A 10 meses, nadie les ha dado respuestas sobre qué ha encontrado la fiscalía. En el rancho se estuvieron sacando por lo menos 14 cubetas esas de manteca diarias con restos de personas que fueron calcinadas ahí o que fueron quemadas. Piden que se admita que el rancho no solo fue un campo de adiestramiento del crimen. El rancho Izaguirre sí fue un campo de exterminio realmente, que lo quisieron esconder esa palabra tal cual el fiscal anterior, pero también sabemos que también fue un canibalismo ahí, porque les quitaban la vida a las personas y se las daban de comer a las que tenían ahí vivas.
Imagen Noticias regresó al rancho. No se ven labores ni unidades de la FGR, solo maleza crecida. Hoy las inmediaciones del rancho Izaguirre lucen así. Prácticamente el crecimiento de la caña lo borró del mapa. Policías estatales resguardan los caminos que llevan al rancho e impiden el ingreso. Los pocos campesinos que hay prefieren no hablar. Dicen que nada cambió. El crimen organizado sigue presente en sus calles. Novedades sobre el caso de los más de 800 perros del refugio franciscano. Recordará las imágenes que le he presentado, que documentaron activistas. ¿Qué hacen estos perros en estas condiciones, en tres heces fecales y dentro de estas transportadoras, sin poder salir? Ahí estaban así, casi 200 animales en un albergue temporal en el Deportivo Hermanos Galeana. Ahora veamos cómo amanecieron hoy, cuando el gobierno de la Ciudad de México permitió el acceso e hizo un recorrido con medios de comunicación, junto con la jefa de gobierno. Bueno, pues una mejor cara, ¿no? Imágenes muy diferentes en cuestión de horas. ¿Qué dijeron las autoridades encargadas de estos animales? Hubo un periodo transitorio muy temporal que fue el fin de semana en donde se encontraban en unas transportadoras, efectivamente, y fue un momento pues simplemente que en el cual acabamos de traerlos de este rescate y finalmente ustedes pueden cerciorarse que estos perritos hoy están libres. Al Deportivo Hermanos Galeana llegaron 183 perros. Hoy se informó que 13 fueron trasladados a hospitales veterinarios para su atención. Además, el 23 de enero serán trasladados otra vez. Ahora van a ir a la Brigada Animal en la Alcaldía Xochimilco, donde permanecen 371. Le digo, es un rescate interminable. Hoy también el Refugio Franciscano y el gobierno capitalino, ambos llegaron a varios acuerdos, como no criminalizar activistas. Pero, ¿qué va a pasar con los animales? Lo que nosotros tenemos en tutela fue el mandato de un juez de control, que es el que nos obligó al rescate de, en este caso, que eran los que habían allí, 858. Si quisiéramos recuperarlos, si quisiéramos tener el lugar para tenerlos bien, sería ideal que pudiéramos recuperar este lugar y la custodia de los animales, es decir, recuperar la posesión de los animales o la tutoría de los animales, porque la custodia pues se supone que legalmente la tenemos. Mientras el gobierno sigue resguardando a estos animales y el refugio franciscano los quiere recuperar, hoy en una reunión ambas partes acordaron que a partir del día de mañana integrantes del refugio franciscano van a ingresar a verificar el estado físico de los más de 800 animales que están bajo la tutela del gobierno capitalino. Hay que recordar que ellos están reclamando esta tutela, ellos están reclamando que los perros, que los gatos también tengan buenas condiciones para poder sobrevivir. Veremos en el capítulo de mañana qué es lo que sucede con este conflicto. Y prepárese porque el Frente Frío 28 va a mantener bajas temperaturas en el país. Mañana miércoles, pronóstico para Durango, Zacatecas y Chihuahua, temperaturas por debajo de los 10 grados. También podrían haber temperaturas menores a los 0 grados en estados como Jalisco, Nuevo León y el estado de Puebla. Ahí está la lista, la tiene en su pantalla. Ahí están los colores a partir de la intensidad del frío para el día de mañana. Ahí está Durango, ahí está Chihuahua, ahí está Zacatecas. En la Ciudad de México, ¿qué va a pasar? Bueno, se activó la alerta naranja por frío en la alcaldía Tlalpan. Ya en las primeras horas de mañana alcanzarían temperaturas de 1 y 3 grados centígrados. Y ahí están las temperaturas para el resto de las alcaldías que tendrán, por supuesto, el frío todavía mañana, día miércoles. Las protestas y los enfrentamientos contra el gobierno de Irán siguen escalando. No hay certeza de una cifra oficial de las personas que han fallecido. Se hablan de cientos. Los reportes van de 600 hasta las 3,000 personas
muertas por estas jornadas de protestas que iniciaron el 28 de diciembre, comenzaron por ajustes económicos y un aumento de precios, pero en los últimos días, en las últimas semanas, evolucionaron a más reclamos y también a más represión y más enfrentamientos. Salieron las mujeres a protestar, no solamente en Irán, sino en otras partes del planeta, pero particularmente ahí. El gobierno iraní mantiene las restricciones a las comunicaciones. Simple y sencillamente no se pueden conectar a Internet. Esto incluye, por supuesto, consultar redes sociales. Esto incluye publicar en redes sociales lo que está pasando en tiempo real en las ciudades de Irán. Elon Musk ofreció incluso servicio gratuito de Internet para que quienes no tienen permitido, para quienes son reprimidos por el gobierno iraní con el Internet censurado, pues puedan conectarse y así el mundo enterarse de lo que está pasando dentro del país. El presidente de los Estados Unidos de América sigue alentando las protestas. Hoy en su cuenta de Truth Social llamó a los manifestantes a no parar y a tomar el control de sus instituciones. Dijo que canceló todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese el asesinato de personas y agregó: la ayuda está en camino. ¿Qué quiere decir con ayuda? ¿A qué se refiere con que la ayuda está en camino? Y de vuelta a México, el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, fue detenido por posesión de drogas la mañana del lunes cuando viajaba en su camioneta con su esposa y su chofer. Esta detención ocurrió en medio de una relación tensa entre el rector y la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores, quien, usted sabe, hace los martes del Jaguar, y en diversos programas, en diversas emisiones de este programa de la gobernadora, pues acusaba públicamente a Abud Flores de ser aviador, de ser corrupto, de ser narcisista, de ser operador político de la oposición. Hoy el Consejo General de la Universidad nombraba, ya la veíamos, a la doctora Fanny Guillermo Maldonado como la nueva rectora de la máxima casa de estudios, y del futuro del ex rector, pues poco se sabe. Veremos en qué acaba su proceso jurídico. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que sin la aprobación del PT y del Verde, la reforma electoral no tiene posibilidades de salir, por lo que se debe llegar a un acuerdo primero con las bancadas. El diputado informó que mañana van a sostener una reunión privada con la presidenta, a la que fueron convocados el líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López, y el coordinador de la Comisión de la Reforma Electoral, Pablo Gómez, para dar a conocer las conclusiones y fijar los tiempos para presentar el proyecto. Más noticias. Un cargamento de casi 100 cabezas de ganado bovino con valor de 2 millones de pesos fue robado por un comando en la autopista Veracruz-Puebla cuando era transportado a San Luis Potosí. En Cuernavaca, Morelos, un hombre murió a balazos frente a un kinder, mientras que en Yautepec, otra persona fue asesinada al salir de su casa. Y en Huastepec, una balacera acabó con un muerto y 2 policías heridos. En la vieja casona de Xicoténcatl, el legislador Gerardo Fernández Noroña develó el retrato que será colocado en la galería de los presidentes de la mesa directiva del Senado. Si le quitamos el programa temporal o el programa piloto de empleo formal para trabajadores de plataformas, si vemos el número de patrones que se han salido del Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta que el año pasado fue malísimo para el empleo formal en México. Disminuyó el número neto, sí cambia para dar un crecimiento del 1.4%,
sí se suma a estos trabajadores de plataformas, que qué bueno que estén ahí. Ante este problema que debe tener muy preocupado al gobierno, que debe tener muy ocupado a los patrones, hay dos tipos de respuestas. La respuesta de Marat Bolaños, el secretario del Trabajo, es: si no son tantos los informales, nada más son el 54% de los trabajadores, y es una cifra menor a la que había en 2009, sí, cuando se dio la crisis financiera global y cuando gobernaban los neoliberales. Coparmex y los sindicatos están trabajando en cómo hacerle para que aumente la capacidad de trabajadores que tienen prestaciones de ley. ¿Qué son? Seguro Social, Infonavit, Fondo de Pensiones. Ojalá el gobierno lo tome más en serio. Y échame la cámara. Dice Donald Trump, como ya lo vimos, Nacho, que pues realmente no es tan importante el Tratado de Libre Comercio. ¿No decía en su anterior periodo como presidente que era el mejor tratado comercial de la historia? Digo. Efectivamente, eso decía. Pero hoy está cambiando a lo mejor la estrategia, David, para negociar esto que es la revisión en este 2026. Gracias. Déjeme le presento el momento exacto de una explosión de una pipa de gas LP que circulaba hace unas horas en la autopista México-Querétaro a la altura de Jilotepec y Tepeji del Río, en los límites entre el Estado de México y el de Hidalgo. Los primeros reportes indican que la unidad volcó y luego estalló. Caminos y Puentes Federales reportó que la circulación hacia Querétaro se restableció parcialmente esta noche. Está complicada la circulación en la zona, pero en el tramo con dirección a la Ciudad de México sigue cerrado debido a las labores de limpieza. En la zona se registra carga vehicular. Hasta el momento no se reportan lesionados ni fallecidos, pero habrá que esperar el reporte de las autoridades. Pausa y regreso. Fin de semana en San Pedro Jaltepetongo, en Oaxaca, hallaron 60 piezas prehispánicas en un campo de cultivo de maíz. El INAH informó que los objetos corresponden a una tumba mixteca que podrían tener unos 600 años de antigüedad los objetos y que las piezas están bajo resguardo de la presidencia municipal. Los habitantes piden que se construya un museo comunitario donde puedan exhibirse y adorarse, por supuesto, la belleza de estos descubrimientos. Gracias por elegirnos. Ya viene ¿Qué importa? Hasta mañana.